La revolución científica. Los últimos 500 años han sido testigos de un crecimiento vertiginoso y sin precedentes del poder humano. En el año 1500 había unos 500 millones de Homo sapiens en todo el mundo. En la actualidad hay 7.000 millones. El valor total de bienes y servicios producidos por la humanidad en el año 1500 fue de 250.000 millones de dólares de hoy en día. En la actualidad, el valor de un año de producción humana se acerca a los 60 billones de dólares. El consumo de la humanidad era de, en el año 1500, 13 billones de calorías de energía al día. En la actualidad, 1.500 billones de calorías de energía al día. Es decir, que la población humana se ha multiplicado por 14, la producción por 240 y el consumo de energía por 115. En 1500 los humanos estaban confinados a la superficie de la Tierra. El 20 de julio de 1969 los humanos llegaron a la Luna. Esto no solo fue un acontecimiento histórico, dice Harari, sino una hazaña evolutiva e incluso cósmica. Durante 4 millones de años de evolución previos, ningún organismo consiguió siquiera abandonar la atmósfera de la Tierra. Y ciertamente ninguno dejó la huella de un pie o de un tentáculo sobre la Luna. Pero la otra cara de la moneda y momento definitorio de los últimos 500 años llegó en la mañana del 16 de julio de 1945, la detonación de la primera bomba atómica en Alamogordo, Nuevo México. A partir de aquel momento, la humanidad tuvo la capacidad no solo de cambiar el rumbo de la historia, sino de ponerle fin. De manera que el proceso histórico que condujo a Alamogordo y a la Luna se conoce con el nombre de Revolución Científica. Durante ella, la humanidad obtuvo nuevos y enormes poderes al invertir recursos en investigación científica. Hablamos de una revolución porque hasta aproximadamente 1500 años después de Cristo, los humanos en todo el mundo dudaban de su capacidad para obtener nuevos poderes médico-militares y económicos. Y el objetivo era conservar las capacidades existentes y no tanto adquirir nuevas. Para adquirir nuevos poderes, la ciencia necesita algo más que simplemente la investigación. Depende el esfuerzo mutuo de la ciencia, la política y la economía. Las instituciones políticas y económicas proporcionan los recursos sin los cuales la investigación científica sería casi imposible. Hay 3 puntos en los que la ciencia moderna difiere de todas las tradiciones previas de conocimiento. El primero, la disposición a admitir ignorancia, reconocer que no sabemos. El segundo, el uso de la observación y de las matemáticas después de reconocer que no sabemos. Usamos la observación y las matemáticas para transformar esas observaciones en teorías generales. Y en tercer lugar, nuevos poderes. Con las teorías generadas, crear nuevas tecnologías. La revolución científica no ha sido una revolución del conocimiento, ha sido sobre todo una revolución de la ignorancia. El gran descubrimiento que puso en marcha la revolución científica fue el descubrimiento que los humanos no saben todas las respuestas a sus preguntas más importantes. Lamentablemente, la religión ha sido un freno para la ciencia. Por definición, todo lo que los grandes dioses o los sabios del pasado no se preocuparon en decirnos carecía de importancia. Ahora, la duda que se plantea Harari es la siguiente. Si nuestra hipótesis actual de que no lo sabemos todo y que incluso el conocimiento que poseemos hoy es provisorio y se extiende a los mitos compartidos que permiten que millones de extraños cooperen de manera efectiva y las pruebas demuestran que muchos de estos mitos son dudosos, ¿cómo podremos mantener a la sociedad unida? ¿Cómo podrán funcionar nuestras comunidades, nuestros países y el sistema internacional? Para estabilizar el orden sociopolítico se requiere a 2 métodos.
no científicos. El primero, tomar una teoría científica en oposición a las prácticas científicas comunes y declarar que se trata de una verdad final y absoluta. Este fue el método empleado por los nazis, que afirmaban que sus políticas raciales eran los corolarios de hechos biológicos. Y los comunistas, que afirmaban que Marx y Lenin habían conjeturado verdades económicas absolutas y que nunca podrían ser refutadas. En segundo lugar, dejar fuera la ciencia y vivir según una verdad absoluta no científica. Esta ha sido la estrategia del humanismo liberal, que se basa en una creencia dogmática en el valor y los derechos únicos de los seres humanos. Una doctrina, dice Harari, que tiene embarazosamente muy poco en común con el estudio científico del Homo sapiens. Y termina diciendo que esto no tendría que sorprendernos. Incluso la propia ciencia ha de basarse en creencias religiosas e ideológicas para justificar y financiar su investigación. Hay un tema muy importante, que es que a lo largo de los últimos 200 años se desarrolló una rama de las matemáticas para tratar los aspectos más complejos de la realidad, la estadística. Fundamental para el negocio de las pensiones, los seguros, demografía, la economía, la sociología, la psicología, la ciencia política y las demás ciencias sociales y naturales, hasta la física, la estadística. La ciencia goza de un enorme prestigio debido a los nuevos poderes que nos proporciona. Puede que los presidentes y generales no comprendan la física nuclear, pero saben muy bien lo que pueden hacer las bombas nucleares. Saber es poder. No se trata de demostrar si es verdad o no es verdad. La verdad es una prueba inadecuada para el conocimiento. La prueba real es la utilidad. Lo importante de la revolución científica es que a partir de ella se empezó a creer en el progreso. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Muchas culturas han considerado que la pobreza es una parte ineludible del mundo. Sin embargo, muchos países ya se han visto liberados de las peores formas de privación. Hay dos tipos de pobreza, a saber, la pobreza social, que impide a las personas tener oportunidades de las que otros disponen, y la pobreza biológica, que pone en riesgo la vida de los individuos debido a la falta de sustento y refugio. La primera jamás se podrá erradicar, pero en muchos países la pobreza biológica es cosa del pasado. En la mayoría de los países ya nadie se muere de hambre, esa es la verdad. En realidad, en muchas sociedades hay más gente en peligro de morir de obesidad que de hambre. Y con relación a la vida y la muerte, las mejores mentes del mundo están concentradas en investigar los sistemas responsables de la enfermedad y de la edad avanzada, no de dar sentido a la muerte. Se podría decir que el proyecto principal de la revolución científica es dar a la humanidad la vida eterna. Ahora un imposible, pero ya se han logrado cosas que eran inconcebibles hasta hace unos pocos siglos. Por ejemplo, uno se moría de apendicitis, por eso se llamaba el cólico miserere, porque te dolía y de una vez te daban los santos óleos. ¿Cómo murió Ricardo Corazón de León? Le cayó una flecha en el hombro y después de 2 semanas murió de una septicemia espantosa. Luego nos dice la relación estrechísima entre la ciencia y los imperios. La revolución científica y el imperialismo moderno eran inseparables. Por ejemplo, el buque de Cook fue una expedición científica protegida por una fuerza militar o una expedición militar a la que se unieron unos científicos. La ciencia moderna floreció en los imperios europeos y gracias a ellos, los imperialistas europeos se dirigieron hacia lejanas costas con la esperanza de obtener nuevos conocimientos junto con los nuevos territorios, obviamente. A diferencia de los anteriores imperios donde solo buscaban poder y riquezas, solamente se dedicaban a eso, no a saber ni al conocimiento. La conquista de conocimientos y de territorios se entrelazaron de manera todavía más fuerte. Sumergirse en lo desconocido era para esa gente estimulante en aquella época.
Los imperios tenían tanto poder y cambiaron de tal manera el mundo que quizá no se les puede calificar simplemente de buenos o malos. Crearon el mundo tal como lo conocemos, incluidas las ideologías que utilizamos para juzgarlos justamente. Y aquí viene el capitalismo, una fuerza importantísima. Sin hombres de negocios, Colón no habría llegado a América, James Cook no habría alcanzado Australia y Neil Armstrong nunca habría pisado la luna. Es decir, el dinero ha sido esencial tanto para construir imperios como para promover la ciencia. Ni los ejércitos modernos ni los laboratorios de las universidades pueden mantenerse sin bancos. No es fácil entender el papel de la economía en la historia moderna, pero para entender la historia económica moderna solo se necesita comprender una palabra: crecimiento. Y para prosperar, más importante que el dinero es la confianza, ya lo dije antes. Con la confianza viene el crédito, que nos permite construir el presente a expensas del futuro. Esa es la verdad. Y retomando al capitalismo, con Adam Smith apareció una nueva ética, según la cual los beneficios debían reinvertirse en producción. Esto significa ampliar la fábrica, hacer investigación científica, desarrollar nuevos productos, etc. Y esto se traduce en mayores beneficios para todos. Esta es la razón por la que el capitalismo se llama capitalismo. El capitalismo distingue el capital de la simple riqueza. El capital consiste en dinero, bienes, recursos que se invierten en la producción. La riqueza, en cambio, se entierra bajo el suelo o se malgasta en actividades improductivas o se esconde bajo el colchón. Por ejemplo, capitalista es el tenaz empleado de una fábrica que reinvierte parte de su salario en el mercado de valores. Ese es un capitalista. No hay ninguna historia de la ciencia moderna que pueda dejar al capitalismo fuera del panorama. Del mismo modo, la historia del capitalismo es ininteligible si no se tiene en cuenta la ciencia. Por ejemplo, una sociedad de lobos sería muy necia si creyera que el suministro de corderos seguiría creciendo de manera indefinida. Pero gracias a que los científicos crean algún invento o artilugio cada pocos años, se ha podido crecer de manera exponencial a lo largo de la era moderna. Es decir, bancos y gobiernos imprimen dinero, pero en último término son los científicos quienes pagan la cuenta. Hay que tener presente que el capital se va paulatinamente de los estados dictatoriales que no defienden a los individuos privados y su propiedad. En cambio, afluye a los estados que hacen cumplir la norma de la ley y de la propiedad privada, etc. Justamente lo que la izquierda vintage quiere destruir todo el tiempo. Esta es la razón por la que la calificación crediticia de un país es hoy mucho más importante para su bienestar económico que sus recursos naturales. O sea, es la probabilidad de que un país pague sus deudas. Un país carente de recursos naturales, pero que goza de paz, un sistema judicial justo y un gobierno libre, es probable que reciba una elevada calificación crediticia. Así podrá obtener capital barato suficiente para sostener un buen sistema educativo, promover una floreciente industria de alta tecnología, etc. Un capítulo aparte es el culto al libre mercado. Harari dice: los acérrimos capitalistas suelen aducir que el capital debería ser libre para influir sobre la política, pero que no se debería dejar que la política influyera sobre el capital. Yo humildemente discrepo de Harari porque el problema de las naciones en vías de desarrollo es justamente la política y los estados corruptos. Los empresarios financian campañas electorales con millones de dólares para obtener beneficios legislativos y privilegios para sus sectores, porque no hay lonche gratis, y eso corrompe el libre mercado. Ahora, lo que se exige es que si un empresario entrega millones de dólares a una campaña política, es correcto y necesario que todos los ciudadanos lo sepamos para poder comprender el sentido de los votos en el Parlamento, y así poder parar una ley
que tiene evidentemente conflicto de interés y por lo tanto una ley inconstitucional. Lamentablemente, los estados siempre están capturados por grupos de interés. Ese es el problema. Dice Harari, la doctrina del libre mercado es en la actualidad la variante más común e influyente del credo capitalista. De acuerdo. Pero también afirma que creer en el libre mercado es tan ingenuo como creer en Papá Noel. No existe un mercado libre de todo prejuicio político. El recurso económico más importante es la confianza en el futuro y dicho recurso se ve amenazado constantemente por ladrones y charlatanes. Estoy de acuerdo con Harari en parte, porque cuando tenemos empresarios mercantilistas, estos no son empresarios sino empresarios, ¿okay?, que solo creen en el corto plazo y no les interesa el largo plazo, ahí es donde empiezan las dificultades, ¿verdad? Pasan las cosas más horribles, como por ejemplo tener un país sin instituciones, manejado por mafias de todo tipo que se rinden al gran capital. Por otro lado, el libre mercado no te da ética, el libre mercado no te da moral, el libre mercado no te da decencia. Esas tres cosas las adquieres en otro lado, en tu casa. También dice Harari, el libre mercado no ofrece ninguna protección contra el fraude, el robo y la violencia. Los sistemas políticos deben asegurar la confianza mediante la legislación y sanciones contra los engaños y el establecimiento y respaldo de fuerzas de política, tribunales y cárceles que hagan cumplir la ley. Justamente esas son instituciones. Por tanto, es deber del Estado en ser un árbitro y marcar la cancha. O sea, tener una institucionalidad sólida para que los ciudadanos crean en ellas. Un país sin instituciones no funciona. Yo tengo derechos, sí, pero también tengo deberes. Y si no quiero cumplir esos deberes, pues el Estado debe garantizar ese cumplimiento. Al respecto, dice Harari, que cuando los reyes no hacen su tarea y no regulan de modo adecuado los mercados, esto conduce a la pérdida de confianza, al crédito menguante y a la depresión económica, como lo que pasó en la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos de 2007 y el hundimiento del crédito y la recesión subsiguientes. A ver, acá también discrepo humildemente de Harari porque debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos del sistema financiero, porque si hay algo que no tiene nada de libre mercado ni de libre competencia es el sistema bancario. Es un sector que está súper regulado y ese es uno de los grandes problemas. Eso es responsabilidad también de la clase política. En Estados Unidos, Fannie Mae y Freddie Mac fueron dos empresas hipotecarias creadas por el gobierno de los Estados Unidos para supuestamente darle hipotecas a la gente que no las podía pagar. Los famosos subprime, ¿se acuerdan? Que financiaron la mitad del mercado hipotecario de los Estados Unidos con una línea directa al Tesoro norteamericano en caso de financiamiento. Soltaban la plata y ¡pum! Los mismos taxpayers pagaban esa deuda. Alan Greenspan tiene una declaración muy interesante, por cierto, gran responsable de crear la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, ¿verdad? Presidente de un órgano creado por el Estado, la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando él dice, estas dos hipotecarias que tienen una visión igual a la del gobierno, están creando una burbuja, están liquidando la competencia, esto va a terminar muy mal. Lo dijo en el año 2004 en el Congreso de los Estados Unidos. Ya, ¿y qué pasó después? De manera que los políticos y los banqueros van de la mano. Y eso no es libre mercado ni aquí ni en China. El infierno capitalista. Afirma Harari que es peligroso conceder libertad total a los mercados porque no se puede asegurar que los beneficios se obtengan de manera justa o que se distribuyan de manera justa. Innumerables crímenes y conductas reprobables acompañaron el crecimiento de la economía moderna en otras partes del planeta. En el siglo XIX,
no aportó ninguna mejora a la ética del capitalismo. En décadas recientes y especialmente después de 1945, la codicia capitalista se refrenó algo, ¿sí? En buena parte debido al terror del comunismo. A ver, en el libre mercado no puedes hablar ni de justicia ni de mérito. Si hablas de justicia y de mérito, quiebras a un país. Un pescador que se mete al mar con su arpón para pescar un atún es mucho más meritorio que mandar un barco, tirar una red y cargarte 1000 atunes en 2 minutos. Por supuesto. Pero porque el hecho de que sea más meritoria una actividad, no vas a pagar por ese atún $100 por 100 gramos. Tú tienes que pagar por productividad. Por eso pagas $3 por una latita de atún. Si yo gano $300 al mes, pero tengo un marido desempleado, mi madre enferma, mis hijos en colegio, probablemente lo justo es que yo gane $3,000, pero nadie me los va a pagar porque mi productividad no lo compensa. Así funciona la economía. ¿Es popular? No, no es popular. ¿Es la verdad? Sí, es la verdad. Pero como tenemos políticos cobardes que solo son cazadores de votos, nunca lo van a decir. Dice Harari que el capitalismo tiene 2 respuestas a sus críticas. La primera, el capitalismo ha creado un mundo que nadie que no sea un capitalista es capaz de hacer funcionar. Correcto. El único intento serio de gestionar el mundo de manera diferente, el comunismo, era mucho peor en casi todos los aspectos concebibles, hasta el punto de que nadie tiene el estómago de intentarlo de nuevo. Puede que no nos guste el capitalismo, pero no podemos vivir sin él. De acuerdo, no tengo nada que decir. Segunda, hemos aprendido la lección y solo con que esperemos un poco más y permitamos que el pastel crezca un poco más, dice Harari, todo el mundo recibirá una porción más sustanciosa. La división del botín no será nunca equitativa, pero habrá lo suficiente para satisfacer a todos los hombres, mujeres y niños, incluso en el Congo. Aquí Harari es bien cachaciento, como burlándose, pero la verdad es que la libertad y la igualdad no son compatibles. Él mismo lo reconoce en la parte de la unificación de la humanidad. Él mismo lo reconoce. La desigualdad es un cuento, porque si multiplicamos por 100 los ingresos de todos los ciudadanos, probablemente todos seamos millonarios y vivamos muy lejos de la línea de pobreza. Y vivamos muy bien, todos. Pero, ¿a qué no adivinan? Seguiríamos siendo desiguales. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La desigualdad o la pobreza? Es la pobreza. A esta hay que combatir. Y yo no veo otro sistema que pueda combatirla que no sea el capitalismo y el libre emprendimiento. Por eso no es correcto decir iguales oportunidades para todo el mundo. Yo no quiero tener iguales oportunidades que los de mi vecino. Yo quiero tener mejores oportunidades. Y mejores oportunidades para todos. Así todos mejoramos. Acto seguido, Harari dice, es cierto que hay algunas señales positivas, al menos cuando empleamos criterios puramente materiales como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la ingesta calórica, el nivel de vida del humano medio en 2014 es significativamente superior al de 1914, a pesar del crecimiento exponencial en el número de humanos, dice Harari. Bueno, les guste o no, esa es la superioridad del capitalismo y la colaboración. Comunidades imaginadas. Hay otro tema súper polémico que es sobre justamente esto, las comunidades imaginadas, promovidas por los mercados y los estados, que son grupos humanos que no se conocen entre sí, como ya hemos dicho, pero que imaginan que sí. Por ejemplo, la nación es la comunidad imaginada del Estado y la tribu de consumidores es la comunidad imaginada del mercado. Ambas son imaginadas porque es imposible que todos los individuos de una nación o mercado se conozcan unos a otros. Ningún peruano puede conocer de manera íntima a los 30 millones de peruanos que viven en el territorio. Esto no es una mentira, es imaginación. El dinero, las sociedades anónimas, los derechos humanos, las naciones, las tribus de consumidores son realidades intersubjetivas. Únicamente existen en nuestra imaginación colectiva, pero su poder es inmenso.
la felicidad. También habla de la felicidad y del dinero. Dice que el hallazgo más importante de todos es que la felicidad no depende realmente de condiciones objetivas ni de la riqueza, la salud o incluso la comunidad. Depende más bien de la correlación entre las condiciones objetivas y las experiencias subjetivas. Por ejemplo, si tú quieres un carro de bueyes y obtienes un carro de bueyes, estarás contento. Pero si tú quieres un Ferrari último modelo y obtienes solo un Fiat de segunda mano, no vas a estar contento, porque lo asimilas como una pérdida. Las cosas mejoran, las expectativas aumentan. Y en consecuencia, mejoras incluso espectaculares en las condiciones objetivas nos pueden dejar insatisfechos. Por el contrario, cuando las cosas empeoran, las expectativas se reducen y en consecuencia, superar una enfermedad grave nos puede dejar tan felices como lo éramos antes. Finalmente, termina con una reflexión y con una advertencia. Nos dice Harari que somos más poderosos de lo que nunca fuimos, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con todo ese poder. Peor todavía es que los humanos parecen ser más irresponsables que nunca, dioses hechos a sí mismos. Con solo las leyes de la física para acompañarnos, no hemos de dar explicaciones a nadie. En consecuencia, causamos estragos a nuestros animales y al ecosistema que nos rodea, buscando poco más que nuestra propia comodidad y diversión, pero sin encontrar nunca satisfacción. ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren? Así termina el libro. Mi opinión personal del libro es que es un libro hermoso, tiene muchísima información, te deja más preguntas que respuestas, pero aprendes un montón. Sobre todo, hace que veas las cosas desde una perspectiva diferente y hace que te cuestiones muchas cosas que en tu orden imaginario que creías escritas en piedra no lo están. Además, el autor utiliza un lenguaje súper familiar, súper entendible para un lector común y silvestre y se entiende perfecto. O sea, es maravilloso. Hay unos datos interesantísimos, como por ejemplo la razón por la que nos fascinan los alimentos más dulces y grasientos que podemos encontrar es un enigma hasta que consideramos los hábitos alimentarios de nuestros ancestros recolectores. En las sabanas y los bosques en los que habitaban ellos, los dulces con un alto contenido calórico eran muy raros y la comida en general era escasa. Entonces solo tenían acceso a un tipo de alimento dulce, la fruta madura y la miel. Si una mujer de la edad de piedra daba con un árbol cargado de higos, la cosa más sensata que podía hacer era comer allí mismo tantos como pudiera, antes de que una tropilla de primates local dejara el árbol vacío. El instinto de hartarnos de comida de alto contenido calórico está profundamente arraigado en nuestros genes. En la actualidad, la gente que vive en hogares con refrigeradores llenos de comida muchas veces tiene su ADN pensando que todavía está en la sabana. Este es el gen dragón. Otro dato interesante es el vínculo entre el hombre y el perro. Un vínculo de 15.000 años ha producido una comprensión y afecto mucho mayores entre humanos y perros que entre humanos y cualquier otro animal. Antes de la revolución agrícola, la población humana de todo el planeta era más pequeña que la de Andalucía en la actualidad, poco más de 8 millones de habitantes, 8.460.261. Y así aporta un montón de datos. Aporta muchísima información y conocimiento sobre lo que ha forjado al ser humano como lo conocemos ahora, y te hace comprender por qué somos así, por qué no tenemos un depredador natural, por qué nos gusta estar en sociedad, por qué nos gusta el dulce, por qué nos gusta el poder, por qué fueron importantes los imperios, por qué son importantes la religión y el dinero, por qué es incompatible la libertad y la igualdad. Hay muchas polémicas, críticas feroces y cuestionamientos del autor. Recomiendo su lectura y recomiendo que lo adquieran en digital, porque tiene
tanta información que por el tema de la búsqueda es mucho más fácil la búsqueda digital para tener los datos a la mano. Así que léanlo porque van a aprender muchísimo. Y hasta una nueva reseña. Chao, libertarios.